reformulen sus curvas. La mayoría, si bien es cierto, no lo han presentado, pero tienen algunos problemas en lo que es, me imagino, la distribución, porque con los pocos que han presentado, las curvas a nivel no están muy bien distribuidas. En equidistancias de 3, 4 metros, las curvas lo tienen muy juntas. Y eso implica que la pendiente en el terreno es muy fuerte. Y cuando ustedes diseñen, va a estar el problema. Como ejemplo, el ejemplo que se les entregó, por decir algo, tenemos esto que es la ciudad. Si ustedes ven, ahí están las curvas entregadas, está cómo se ha completado las curvas y cómo se ha, digamos, organizado las tuberías principales del circuito. Esto es la distribución y la conformación de este circuito, ya lo vamos a ver ahora en clase, ¿no? Las áreas de la ciudad se los distribuye de tal forma que queden, que cada caudal conformado, que cada caudal que corresponde a estas áreas salga por un nudo. A las finales, este circuito se lo diseña con las fórmulas del señor Hardy-Cross, con el método del señor Hardy-Cross. A las finales, la red mallada va a quedar como esto. Tengo mi reservorio en algún punto de la ciudad, tengo las áreas domésticas, tengo las áreas de un estadio, de la plaza de armas, de todo lo que corresponde, y cada una de esas áreas lo hago corresponder a algún nudo, para que por ahí se distribuya el caudal. Esa es la forma de distribuir las áreas para poder lograr los caudales para cada una de esas áreas. Tengan en cuenta que esta ciudad, ustedes lo han presentado inicialmente con el área actual. Se supone que con el cálculo de la población, ustedes tenían población actual a la fecha que estaba en su plan. Esa población actual ha crecido en 20 años, ¿verdad? Ha crecido en 20 años. Entonces, esa población que ha crecido necesita un área donde vivir. Esa área donde vivir es la área de expansión urbana. En el plano del ejemplo ustedes lo van a ver como manzanas con líneas punteadas. Esa área también debe incluirse en el plano, que también tiene una densidad. ¿Ya? Ahí pueden asumir una densidad unifamiliar o una unidad o una densidad multifamiliar. Asuman la que ustedes crean conveniente. Lo que sí les digo es que si asumen una densidad unifamiliar, el área de expansión les va a salir mucho más grande que si asumieran una multifamiliar. Por decir, si la densidad unifamiliar me da 154 personas por hectárea o 150, para una multifamiliar de repente puedo subir hasta 600. Entonces, el área de expansión urbana me va a salir mucho más pequeña. Esto yo les indico porque deben incluirlo en sus planos. Eso era parte de la revisión, pero ustedes no lo han presentado. ¿Ya? Entonces se les va a indicar aquí nomás. Bien, jóvenes. Hoy lo que vamos a ver es sobre diseños de redes abiertas y redes cerradas y el método de diseño en redes cerradas. En redes cerradas, el método de diseño ya lo conocemos, es el método de Hardy-Cross. Lo que yo les voy a indicar
aunque a ustedes les parezca un poco, digamos, incómodo que les repita, pero esos métodos ya ustedes lo han revisado y lo han estudiado en mecánica de fluidos 2. Si no lo han estudiado, pues deben repasarlo. Acá en clase lo vamos a ver muy superficialmente, vamos a poner unos ejemplos y, bueno, para que tengan ustedes conocimiento. El método de diseño es el señor Hardy-Cross por balance de caudales. Eso es el método que vamos a, digamos, repasar, porque ese es el método que nos sugiere la norma para el diseño de las redes cerradas. Antes de continuar, quisiera saber si hay alguna consulta, alguna inquietud, de acuerdo al de lo que es el trabajo o algo. Sí, ingeniero Guamaní Laguna. Dígame, señor Guamaní. Cuando yo realicé la distribución de mis manzanas, yo consideré un área muy grande, ¿no? Entonces mi población era un aproximado de 8.000 habitantes, ¿no? Entonces tenía área de sobra. Y en este caso, ¿cómo podría hacerlo? Tendría que definir bien el área. No, señor Guamaní. A cada uno se le dio la oportunidad de diseñar su ciudad y con esa ciudad se queda. Es lo mismo que va a pasar en la vida profesional. Usted no va a elegir si la ciudad es chica o grande. Tiene que diseñar en lo que tiene, en lo que se le presenta. Muchos han diseñado ciudades grandes. Se les dio un área y no lo han tomado en cuenta. A muchos se les dijo que los servicios que ustedes consideren deben ser como para un distrito. Pero, ¿qué han puesto? Policía, estadio, hospital. ¿Cuándo han visto que en un distrito existe un hospital? A lo mucho hay un centro de salud con 3, 4 camas. Pero ustedes, ¿qué han puesto? Hospitales con 50 camas, con 40 camas. Pues el consumo de agua incrementa. ¿Qué más han puesto? Policía Nacional, Fiscalía, un montón. Pues bien, la idea es que ya lo diseñaron, ahora les toca diseñar el sistema. Se diseña con lo que se tiene, señor Salomón. ¿Resuelve esa su pregunta? Bien. Entonces, lo primero que tenemos que ver es la norma. Esto ya lo conocemos, ustedes también los tienen y deben darle una revisada. Si yo lo he puesto acá es porque sirve como referencia para lo que estamos viendo. Sabemos que en redes de abastecimiento de agua, una de las condiciones es esto, ¿no? Que para que se considere urbana y lo aplicable la norma 050 o S050, las poblaciones deben ser mayores a 2.000. Todos ustedes superan esa población. Entonces, a su proyecto es aplicable el Reglamento Nacional de Edificaciones, las normas OS. No es aplicable la resolución 192, porque eso es para rural. Ustedes son urbanas por la población que tienen. Entonces, todo lo aplicable es del Reglamento Nacional de Edificación. Se tiene unas definiciones que figuran en el mismo reglamento, que no tiene caso discutirlo. El caudal de diseño, lo que se tiene que hacer, lo que ya se les había indicado, se considera, dice, el mayor de comparar dos caudales, el máximo horario, ¿no? Y el máximo diario más el gasto contra incendio. El que resulte mayor, ese se considera para el diseño de la red de distribución. Ahora, recuerden ustedes que para el contraincendio, el volumen mínimo que se considera, me parece, 50 metros cúbicos, que debe adicionarse o debe añadirse al reservorio. ¿Recuerdan ustedes eso? Entonces, si esos 50 metros cúbicos yo lo transformo
a caudales, ese es el caudal que deben incrementar para la comparación. En el análisis hidráulico, la red de distribución siempre en circuito cerrado formando mallas. Eso es lo que se tiene. La presión, ya sabemos que tienen que ser las adecuadas y los caudales también, ¿no? Cuando se diseña. Luego, en el diseño hidráulico también la misma norma nos dice utilizarse el método de Hardy-Cross o cualquier otro equivalente. Un equivalente es el método del seccionamiento, ¿ya? Pero el que vamos a ver acá nosotros es el del señor Hardy-Cross. Tengan cuidado ustedes, los que tienen la tentación de diseñarlo con el WaterCAD, ¿ya? De poner su plano, subirlo al WaterCAD. El WaterCAD lo que hace es diseñar toda la malla, todo, con redes secundarias, con redes principales y todo. No los distingue, a menos que ustedes lo sepan programar, digamos, a ese software. Nosotros, cuando diseñemos, nosotros vamos a obtener una red principal que va a cumplir ciertas condiciones. Separación entre redes, entre tramos, 600 a 400 metros, ¿no? Aproximadamente. Esos son los tramos principales. Pero de los tramos principales van a salir unos tramos secundarios, que son lo que ya nosotros vemos en la red, ¿sí? Esos ya son los secundarios. Entonces, cuando ustedes diseñen, tienen que diseñar los principales, no los secundarios. Así que los que tienen la tentación de utilizar el WaterCAD, primero tendrían que configurar ese sistema, ese software, ¿ya? Las líneas que van en el interior son redes secundarias y nosotros lo que vamos a diseñar simplemente son las principales, lo que se llaman las troncales, ¿ya? Bien, en el análisis hidráulico hay que tener cuidado. Solamente, salvo que tengan ustedes alguna ciudad un poco complicada, les puede salir hasta 3 circuitos. Pero básicamente con las áreas que se les ha pedido, deben salir 2 circuitos para que lo puedan ustedes diseñar a mano y figure su hoja de cálculo en su expediente. Bien. En el análisis hidráulico lo que se debe considerar es la aplicación de la norma de la fórmula del señor Hassen, ¿no? Nos dice que debemos calcular con la fórmula del señor Hassen para las pérdidas de carga, ¿ya? Entonces, no podemos, podríamos usar la fórmula del señor Darcy-Weisbach, pero la fórmula, la norma nos indica que debemos usar la fórmula del señor Hassen y con estas coeficientes de fricción. Recuerden ustedes que se les ha dado en la línea de conducción, un material. Se les ha dado PVC. A algunos les toca 7.5 y a otros les ha tocado 5. Pero sigue siendo PVC. Y su C es 150. Entonces, deben aplicar esto. Ahora,
Para el diseño de la línea de impulsión, sí pueden utilizar tubería de acero de cualquier resistencia para que solo le salga una bomba en la línea de conducción. Una sola bomba y una sola línea, una sola tubería, para que no salga por tramo. Porque en la impulsión es posible que ustedes obtengan presiones mayores a 60, a 75 metros y a 50 metros. Entonces, en la línea de impulsión sí es posible utilizar tubería de alta resistencia, cédula 40, cédula 80, pero deben especificarlo. Deben especificarlo. Bien. En el diámetro mínimo, cuando son tuberías principales, debe ser de 75 milímetros para uso en viviendas y 150 milímetros para cuando es uso industrial. Si nosotros le damos el equivalente en pulgadas, más o menos este sería 3 pulgadas y este sería 6 pulgadas, ¿no? Pero en algunos casos muy puntuales se puede usar esos diámetros. El diámetro mínimo por lo general es 110 milímetros o 4 pulgadas, de 4 para arriba. La razón es simple, cuando veamos más adelante en lo que dice grifos contra incendio, el grifo contra incendio es conectado a una línea de 4 pulgadas o 110 milímetros. No puede ser a una línea menor. Entonces, hay que tener cuidado en esto. Cuando es solo viviendas y no vas a utilizar o no es necesario instalar un circuito contra incendio o grifos contra incendio por el tamaño de la población, entonces podríamos usar estas tuberías de 75 milímetros. ¿Ya? En casos excepcionales, dice, bueno, se utilizaría tuberías de 50 milímetros, pero bajo ciertas condiciones, que esos son, bueno, no lo necesitamos nosotros. En caso de abastecimiento por piletas, dice el mínimo será de 25 milímetros. 25 milímetros aproximadamente es una pulgada. Cuando es piletas, por lo general es cuando son comunidades rurales. Una pileta es, digamos, un caño que está ubicado en alguna de las esquinas y abastece a un grupo de viviendas, pero en la calle, instalada en la calle. La velocidad máxima, ya lo tenemos, velocidad máxima en la en la red de distribución será 3 metros. Yo les indiqué que la velocidad máxima para el PVC era 3 metros y para acero o cualquier otra 5 metros. La velocidad mínima ya sabemos que es 0.6, ¿no? Con esa vamos a evitar la sedimentación. En las presiones, también ya se les ha estado indicando, la presión estática no será mayor a 50 metros y la presión dinámica no será menor de 10 metros. ¿Recuerdan que yo les indicaba que era 15? Pues bien, ¿por qué se considera 15 y no 10? La razón es cuando les indiqué del reservorio. ¿Recuerdan? El reservorio tiene un nivel máximo y un nivel mínimo. Si yo tengo, digamos, parte de la ciudad, por decirles algo, mi ciudad tiene esta configuración, como muchos lo tienen. Entonces, yo tengo una casita acá. Aquí tengo una casita, en la loma. También tengo una casita en la parte más baja. Si yo le trazo la línea estática con respecto al tanque, voy a tener esto. Y lo que me dice esta norma es que la presión máxima es 50. Significa que a la casa más baja, la presión estática debería ser 50 metros.
se supone 50 metros de columna de agua, entiendan bien, metros de columna de agua. Ahora, como esta casa está en una loma, pues acá la presión estática puede variar, ¿no? Pero es menor a 50. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la presión dinámica? Con la presión dinámica, cuando esto ya está funcionando, se da el caso de que el punto más desfavorable ya es la vivienda que está en la loma. Y lo que nos está diciendo es que esta presión dinámica no debe ser menor a 10 metros de columna de agua. 10 metros. Pero si ustedes ven, los cálculos yo lo estoy haciendo con el nivel máximo del reservorio. ¿Qué pasa cuando el nivel del reservorio baja? Y en un tanque elevado como el que tenemos en Pucallpa, las alturas, la diferencia de altura entre el nivel máximo y el nivel mínimo, en promedio es de 4 metros a 5 metros. Eso significa que esta línea dinámica puede bajar y bajaría paralela a la anterior. Si baja, ya no sería 10 la presión mínima, sino ya quedaría en 5. ¿Verdad? Si bien es cierto, la norma me dice 10, pero por este efecto ya queda en 5. Entonces, si nosotros consideramos como 15 la presión mínima en nuestro diseño, siempre nos aseguraremos de que la presión mínima llegue a 10 en el punto más desfavorable. Por eso es que yo siempre les pongo 15 como presión mínima, considerando que están diseñando con el nivel máximo del reservorio. ¿Ya? Pero eso ya son, digamos, criterios del que proyecta, del que diseña. Eso ya lo asumen ustedes, lo toman o lo dejan. Pero a las finales deben justificar. ¿Ya? Bien. En la ubicación de las tuberías también hay algo interesante e importante que se les indica. Cuando las calles son de 20 metros de ancho o menos, recuerdan, 20 metros de ancho o menos, ustedes sus calles tienen dos principales perpendiculares de 25 metros y el resto es de 15 metros. Significa que sus calles cumplen con esto, ¿ve? La mayoría de calles, que son menores a 20 metros. Dice que se proyectarán a un lado de la calzada como mínimo y a 1,20 m del nivel del límite de propiedad. ¿Qué significa? Que si mi calle tiene 15 metros como lo tienen ustedes, mi línea principal, estoy hablando de las principales, no de los ramales secundarios, principal, se proyectarán, dice, en el lado de la calzada, como mínimo a 1,20 m. Esta es mi línea principal. Y esta separación es 1,20 m. Recuerden ustedes que ustedes han dibujado manzanas, ¿verdad? Han dibujado manzanas, unos cuadrados. Esas manzanas son los límites de propiedad de todas las viviendas que van a estar ubicadas dentro de la manzana. Esto es el límite de propiedad, el borde, los cuadrados que ustedes han dibujado en sus trabajos son los límites de propiedad. Se supone que eso ustedes lo han estudiado también en arquitectura, ¿no? Lo que es, bueno, la distribución en arquitectura. Entonces, las líneas principales deben estar a 1,20 m de los límites de propiedad. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si mi calle es mayor a 20 metros? Si mi calle es mayor a 20 metros, como dice en el párrafo siguiente, se proyectará una línea a cada lado de la calzada.
cuando no se consideren ramales de distribución. Es decir, como yo tengo una calle de 25 metros, por reglamento me dice que debe haber otra línea paralela al otro lado de la calle, igualito, separado a 1,20 m del límite de propiedad. Pero, ¿qué me dice más adelante? Cuando no se consideren ramales de distribución. Si yo tengo una línea principal, por decirle, esta línea principal es 10 pulgadas. Por diseño me sale 10 pulgadas. Pero yo puedo considerar en el otro lado un ramal de distribución de 6 pulgadas. Y ya no necesitaría diseñar ese otro tramo. Pero necesariamente tendría que poner ese ramal. Y ese ramal, si recuerdan ustedes, cuando dibujé el principal, ¿recuerdan? Cuando les hice el gráfico del que han visto ahí encima de la distribución de áreas de la comunidad, se supone que estas son mis líneas principales. Pero esta que yo he dibujado acá, la secundaria, que de 6 pulgadas, ya sería un ramal, que no entraría ya al diseño, al cálculo de mi circuito principal. Pero eso tienen que indicarlo y justificarlo, porque la norma les dice, si no va a haber ramales allí, tienes que poner una principal. Si no lo pones, si no lo justificas, significa que cuando tú estructures tus circuitos, vas a tener 3. Uno a la derecha, uno a la izquierda, uno a la derecha, uno a la izquierda y uno en el centro. Pero acuérdense ustedes que son 2 calles perpendiculares de 25 metros. Significaría que tendrían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 circuitos. Entonces, jóvenes, lean bien la norma y diseñen bien. De eso se trata. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer para que no les salga de esa forma es indicar que esta tubería al otro lado de la de 25 metros es un ramal secundario. Y les quedaría, pues, simplemente 2 circuitos. ¿Ya? 2 circuitos. No, acá les quedaría 4 circuitos, les va a quedar a ustedes. 1, 2 y la línea del otro lado. 4 circuitos. 3 y 4. ¿Sí? A menos que ustedes indiquen que en una de las calles las 2 líneas van a ser ramales de distribución. Eso ya los dejo a criterio de ustedes. Tienen que justificar eso. Pero para justificarlo como debe ser, deben leer la norma, interpretar bien la norma. Bien. Cuando nosotros tenemos, digamos, tuberías, tienen que tener cierta distancia a las tuberías de desagüe. Entonces, si yo tengo una línea de agua y una línea de desagüe, ¿no?
tiene que tener cierta distancia. Hay que ver entre las generatrices paralelas, las que están paralelas entre tubos, los planos paralelos, frente a frente, deben tener una distancia de separación para evitar que la línea de agua esté en contacto con el desagüe en caso hubiera una rotura. Me parece que la distancia mínima es 20 centímetros. ¿Ya? Eso hay que tener cuidado. Las tuberías también, cuando cruza una tubería por debajo y otra por encima, se coloca la tubería de agua por encima de la de desagüe. ¿Ya? Eso también hay que tener cuidado. La norma lo explica muy claramente. El recubrimiento dentro de la zanja nos dice que la tubería debe tener, cuando es, digamos, vehicular, debe tener encima de la clave del tubo un recubrimiento de 1 metro. ¿Sí? 1 metro. Cuando existe vías vehiculares. Cuando no existe vehiculares y simplemente es peatonal, el recubrimiento mínimo es de 30 centímetros encima de la clave. No es recomendable esta altura, si bien es cierto, lo dice la norma, no es recomendable. ¿Por qué razón? Recuerden ustedes que en las tuberías principales están mucho más profundas y las tuberías secundarias están un poco más superficiales. Conectar esta tubería principal al ramal secundario se haría con accesorios, ¿no? Una T, una cruz o algún otro accesorio. Pero cuando uno hace la conexión domiciliaria, esta conexión lleva una abrazadera y de la abrazadera tiene una llave de toma que sale al predio. Esa llave de toma es una llave corporation, se llama. Y esa llave tiene una longitud que es aproximadamente 7 centímetros. Si yo tengo 30 y la llave tiene 7 centímetros, significa que me quedaría 20 centímetros, de 23 centímetros. Y si es un jardín, el que venga a cultivar el jardín puede deteriorar el tubo. Por eso, la profundidad que deben dar de ustedes como mínimo es 80. No los 30, sino 80. Por cuestiones prácticas, por cuestiones de seguridad. Bien. Lo que son válvulas, ya sabemos, hay que ubicar válvulas de seguridad, válvulas de control. La ubicación es a 4 metros de cada esquina. Es decir, si yo tengo una esquina, por acá pasa mi tubería, la válvula debe ubicarse a 4 metros de la esquina, ¿no? Esta es la válvula y esta distancia es 4 metros. Entonces, esas son indicaciones que nos dan. ¿No? Hay que poner también válvulas de aire, válvulas de purga cuando hay riesgos de sedimentación, cuando digamos, nuestra fuente de abastecimiento es un pozo, agua subterránea, pues difícilmente debería salir sedimentos, pero muchos tienen la experiencia en Pucallpa que si es de pozo sale arena. Simplemente es porque el pozo está mal diseñado, porque no debería ser. Si ustedes leen la norma, esta norma indica que si el abastecimiento es a través de pozo, no es necesario conectar las válvulas de purga. Pero en Pucallpa tenemos otra realidad, ¿verdad? Bien. Los hidrantes, que son las bocas para incendio, contra incendio, dice que los hidrantes contra incendio se ubicarán de tal forma que la distancia entre dos de ellos
no sea mayor a 300 metros. Es decir, si yo tengo un hidrante aquí, a 300 metros debería estar el otro hidrante. Si fuera en línea recta, estuviera en 300 metros. Pero ¿qué sucede si estoy en manzanas? ¿No? En manzana. Significa que yo debo medir inclusive las curvas. Si yo tengo un hidrante en este punto, el otro hidrante que tengo acá, debo medir esta distancia. ¿Sí? Bien. Hay que tener cuidado en eso porque las longitudes de las mangueras, eso tiene una razón. Las longitudes de las mangueras de los bomberos, me parece que la longitud máxima que tienen es de 150 metros. Entonces, dos bocas pueden alimentar para apagar un incendio a 150 metros. Eso hay que tener cuidado. Y lo que nos indicaba acá es que los hidrantes se instalan en derivaciones de tuberías de 100 milímetros, que más o menos es 4 pulgadas, ¿no? 4 pulgadas. Bien. Todas las líneas deben tener sus anclajes, ¿no? En los empalmes, en los accesorios. Bien. Bien, jóvenes, eso es más o menos una exposición de lo que nos da el reglamento. En lo que tenemos aquí ya es unas, digamos, definiciones, algunas notas que estoy poniendo para que puedan ustedes desarrollar su trabajo. ¿Ya? En lo que es red abierta, sabemos que es la ramificada, compuesta por una tubería principal, desde la cual parten ramales secundarios y de estos a la vez nacen otros ramales cada vez menores. Las características del flujo de este tipo es que cada punto de la red puede recibir agua solamente desde un lado. El abastecimiento en esta red viene solo de un punto de entrada, ¿no? Y está en la parte superior, es decir, desde el reservorio, desde ese punto comienza a recibir. No hay por otro lado la recepción, ¿no? En caso de ruptura de la tubería, como es lógico, pues si se deteriora en un tramo aguas abajo, se quedan sin agua, ¿no? Tiene sus ventajas, es más barata, pero también las desventajas son mayores. Existen puntos muertos en las partes finales de las redes. Punto muerto significa que el agua no circula, no se recircula. Y eso pues implica que puede peligrar la potabilidad, se puede, creo que lo conocemos nosotros en término coloquial, se puede abombar, ¿ya? Estas redes, como dice acá, se recomienda en zonas rurales, básicamente en zona rural. Bien. Si vemos en el gráfico, tenemos la línea de aducción, acá tenemos el reservorio en este punto, ¿no? El reservorio, el inicio de la red, el punto hasta donde llega la tubería de aducción. Se supone que en este punto tenemos una válvula, ¿no? Eso hay que tener cuidado, siempre, ahí hay una válvula. Por eso esta línea de aducción se lo diseña, como hemos visto la clase anterior, por golpe de ariete, ¿ya? Y si ustedes ven red abierta, no está formando circuitos, son simplemente tramos abiertos, ¿lo ven? Entonces, eso es una red de distribución abierta. Cuando vemos, les comenté lo que sucede, por ejemplo, con las comunidades que se asientan al borde de los ríos, por ejemplo, ¿no? La parte alta, de repente viene el río y las comunidades se asientan alrededor del río. Entonces, en la margen del río, las comunidades. Entonces, el diseño de este sistema también es una red abierta. Cuando
como ejemplo, les estoy poniendo un caudal de diseño, por ejemplo, de 4 litros. La longitud total de la red es la que se ve en negro y la que estoy resaltando con azul. ¿Ya? No interviene o no está incluido en esta la línea de aducción. ¿Ya? La longitud total para el diseño de una línea abierta no lo incluye en la línea de aducción. ¿Ya? Entonces, esta longitud total que figura de 1430 no incluye los 300 metros de la línea de aducción. Ahora, el número de viviendas dice que son 26 y esto es su caudal de diseño. Cuando hablo de caudal de diseño, se supone que estoy hablando del caudal máximo. Señor Salomón, ¿qué caudal? Caudal máximo diario, ingeniero. Ingeniero, un pedido. Hay algunos compañeros que están en la sala de espera, y que están ingresando con otros dispositivos. No sé si podrías aceptarles, ingeniero. Señor Salomón, deje de preocuparse de sus compañeros y conteste bien la pregunta porque me está contestando tonterías. El caudal, bueno, ahí creo que teníamos que verificarnos si si el caudal máximo horario era superior al caudal máximo de diseño más el caudal de contra incendio, ¿no? Entonces teníamos que verificar cuál era el mayor y ese era el caudal que íbamos a diseñar. Señor Salomón, a ver, sea un poco más incisivo en su observación. ¿Cuántas viviendas tiene? 26 viviendas, ingeniero. ¿Y usted cree que con 26 viviendas es necesario poner el sistema contra incendio? No, ¿verdad? Entonces el diseño de esta se hace con el caudal máximo horario. Bien. La distribución del caudal por tramo se puede hacer de dos formas. ¿Ya? Un caudal inicial, la longitud, por este factor, que es el caudal de diseño, entre la longitud total, ¿no? Y eso lo voy distribuyendo, a excepción de la línea de aducción, que no entra al cálculo. Esa línea tiene un diseño diferente. Entonces, esta sería la primera forma de distribuir el caudal. La segunda forma de distribución sería con el número de viviendas y este sería la fórmula de distribuir el caudal. Ese es un caudal unitario que le llaman, ¿no? Que se le distribuye a cada línea, a cada tramo, proporcional al número de viviendas o proporcional. Se puede hacer entonces la distribución de caudales proporcional al número de viviendas o proporcional a la longitud de cada tramo. Eso es lo que nos está diciendo esto, ¿no? Las dos formulitas. Entonces, ustedes ya conocen esto, lo hemos visto, lo han visto ustedes en mecánica de fluidos, que para una red ramificada, ¿qué es lo que se cumple? Que en cada nudo, la suma de caudales es igual a cero. Es decir, que el caudal que entra es igual a la suma de los caudales que salen. Tengo el caudal 2, caudal 3, la suma del 2 más 3 es igual al caudal 1, ¿no? Y este caudal Q sub A, que es el caudal de aporte. Ahora, en lo que son análisis de las presiones, ¿qué es lo que tenemos? La pérdida de carga H sub F, que lo podemos calcular. ¿Con qué fórmulas? Con la fórmula del señor. ¿Con qué fórmula lo podemos calcular, señorita Madeleine? Señor Zapata, ¿con qué fórmulas podemos calcular la pérdida de carga por fricción?
Bien, la pérdida de carga lo podemos calcular, la pérdida de fricción, por la fórmula del señor Hazen-Williams o con la fórmula del señor Darcy. Pero el reglamento, ¿qué nos dice? Calcúlalo con Hazen. Las pérdidas de carga locales ya sabemos que son las pérdidas que se generan por los accesorios, ¿verdad? Puede ser por T's, cruces, codos, inclusive por cambios de dirección, que son los codos, y las válvulas. La suma de estas pérdidas ya me daría la pérdida de carga total. Con esta pérdida de carga total, que sería el H sub I, yo ya puedo definir las presiones en cada uno de los nudos. Todo esto yo lo puedo aplicar para cada tramo, ¿verdad? Por cada tramo. Ahora, cuando yo calcule o diseñe la línea, ¿qué es lo que voy a hacer? Empezar desde el final e ir acumulando los caudales hasta el punto A. ¿A qué me refiero? Significa que si yo tengo acá un caudal A, por decir algo, o un caudal Z, tengo acá un caudal X. Este caudal X más este caudal Z es igual al caudal Q2. Entonces, para el diseño de este tramo del izquierdo, inferior izquierdo, lo diseño con el caudal Z. El otro tramo, el otro ramal, lo diseño con el caudal X. Pero para diseñar el tramo por donde los otros dos se bifurcan, tendría que diseñarlo con el caudal Q2, que este caudal Q2 es igual al caudal Z más el caudal X. Entonces, yo diseño desde atrás para adelante. Esa es una de las consideraciones. Luego, les estoy presentando un pequeño ejemplo de tanques que hay que determinar el caudal que circula por cada una de las líneas. El problema está resuelto, le dan una revisadita. Si hay alguna observación, me comunican, pero está resuelto. Véanlo. Estos problemas que les estoy poniendo es más o menos para que recuerden lo que han estudiado en mecánica de fluidos. Y si no lo recuerdan, para que lo repasen, porque esto es importante para el diseño. Básicamente lo van a utilizar para que diseñen su línea de conducción, ¿ya? Y su línea de aducción. Bien. Luego les estoy dejando un problema propuesto. Resuélvanlo. Puede ser que vengan en el examen. Resuelvan. También es una línea abierta, una red abierta, que es alimentada por dos represas. Tienes un nudo donde se juntan las dos líneas y abastece por este punto C. Resuelvan, lo que se está pidiendo es los caudales que circulan por las líneas. Este es un problema que está en el Sotelo, me parece, en hidráulica de Sotelo. Es el 911. Está resuelto, por si acaso, está resuelto. Pero está resuelto con una fórmula del señor Coseni, me parece, que no es la que nosotros aplicamos. Resuélvanlo con la fórmula del señor Hazen, porque eso es lo que nosotros aplicamos. ¿Ya? Resuelvan. Bien, luego tenemos lo que es la red cerrada, ¿no? Ya conocemos todas las consideraciones de lo que son redes cerradas y lo que son redes mixtas, cuando son redes cerradas y redes abiertas. En los caudales de diseño, ya lo sabemos, nos dice la norma, consideramos el caudal máximo horario para poblaciones que no cuentan con agua contra incendio, ¿verdad? La población que no cuenta agua contra incendio, revisen ustedes la norma y les va a decir que para poblaciones menores de 10,000
no necesitan el sistema contra incendio. El volumen, no deberíamos incrementar ese volumen. Menores de 10.000 no deberíamos ponerle grifos contra incendio. Pero aquellos que ya su población supera eso, sí, deben diseñar los grifos contra incendio y incrementar ese volumen al reservorio. Cuando ya se requiere el agua contra incendio, se compara el caudal máximo horario con el caudal máximo horario más el caudal contra incendio. El mayor de los dos, eso es lo que se considera para el diseño. La línea de alimentación, que lo llamamos línea de aducción, se diseña igual que la línea de conducción por gravedad. Pero también hay que incluir el golpe de ariete, el diseño. Las tuberías troncales, ramificadas o malladas, y tuberías de servicio local. Nosotros la que vamos a diseñar son las troncales o las principales. Acá hay un gráfico donde les estamos indicando cuáles son las principales y cuáles son las secundarias. Recuerda, la línea negra son las líneas principales y las líneas en verde son las líneas secundarias. Acá tengo la línea de aducción, el reservorio, tengo una válvula al inicio, una válvula al final de la línea de aducción. Esa línea de aducción se lo diseña como una línea de conducción, pero además debemos chequear las presiones por golpe de ariete. Bien. En la línea de distribución ya sabemos el diámetro mínimo, excepcionalmente 2 pulgadas. Las presiones, por eso yo le considero 15. La norma nos dice 10, pero yo lo considero excepcionalmente eso, 10. Por ese efecto del reservorio, la presión máxima estática de 50, los hidrantes se colocarán en líneas de 4 pulgadas y bueno, lo que nos indica es que las tuberías de servicio local no deben hacer circuito. Si ustedes ven el gráfico, las líneas no hacen circuito, son redes abiertas. Miren, no hacen circuito. Si ustedes tienen la tentación de diseñarlo con el WaterCAD lo vuelve red cerrada todo. Y eso no es la idea del diseño. ¿Ya? Bien. Deben chequear también el golpe de ariete, ¿eh? Por cierre de válvula. Cuando calculen eso, el golpe de ariete, tienen que considerar esas dos situaciones. Si cierre rápido o cierre lento. Ustedes deben ver cuál es el que tiene mayor efecto, el cierre lento o el cierre rápido. En las tuberías troncales van siempre por propiedad pública. Digamos, si ustedes tienen, digamos, un parque o la plaza de armas, pueden atravesarlo con la línea, pero no pueden atravesar, digamos, una escuela o una vivienda. ¿Ya? Ahora, acá en la imagen veo la expansión urbana que está con línea verde y la negra que es la actual. Nosotros en nuestro plano las áreas de expansión urbana lo debemos dibujar con línea punteada para que se distinga. Nosotros cuando definamos los caudales para cada nudo de nuestro circuito, debe cumplir, digamos, ese circuito ciertas condiciones. Y una de las condiciones es esta, la determinación del número de circuitos y nudos. Recuerdan que ustedes tienen una ciudad, puro cuadraditos. Digamos que cada cuadradito son los cuadraditos de la hoja cuadriculada, son las manzanas. ¿Lo ven? Hay un montón de manzanitas que están incluidas las actuales y las de expansión urbana. Entonces, las líneas troncales
están separadas de 400 a 600 metros, ¿sí? Como promedio de separación. Mínimo 200 a 600 como máximo, pero en promedio de 400 a 600. Significa que la línea 1-2 está separada entre 400 a 600 metros de la 4-3. Y la línea 1-4 también está separada de 400 a 600 metros entre la 2-3. ¿Sí? Se supone que de repente esto es un solo circuito. Si hay otra línea, digamos, es muy largo, hay casi 800 metros, significaría que acá habría otra línea principal que va a cumplir con esas condiciones. ¿Cuál condiciones? Que entre 1A, ¿no? De la línea 1A esté separada, mejor dicho, la línea 1-4 esté separada de 400 a 600 metros con la línea AB. Eso tienen que tener presente cuando dimensionen su red. Los caudales ya sabemos cómo determinarlos para el diseño de la red, el caudal máximo diario o el caudal máximo diario más el caudal de incendio o el caudal máximo horario. Se considera el mayor. Luego, si ustedes distribuyen, digamos, de mala manera la distribución de sus áreas, tengan en cuenta que las áreas les está dando sus caudales, ¿ya? Las áreas de vivienda les está dando sus caudales porque tienen una densidad. No han calculado esa densidad. Cuando son viviendas tienen una densidad y esa densidad les da una población. Esa población, por la dotación, les da un caudal. Multiplicado por su coeficiente les da el caudal máximo diario y el caudal máximo horario. Es decir, con las áreas ustedes pueden calcular los caudales. Si yo distribuyo mis áreas por nudo y obtengo estos caudales, 16, 12, 8, 4, es una mala distribución, muy mala distribución, porque me debería dar valores muy cercanos. 16 frente a 4 es muy, muy distante. Entonces, de repente, esta área debería ser de otra forma la distribución. ¿Ya? Eso tienen que tener cuidado. Luego, digamos, hay que cumplir ciertas pequeñas indicaciones que se les está dando acá. Lo que yo les sugiero es lean la norma, lean el reglamento y con estas indicaciones que se les está dando, tomen la mejor opción. Básicamente lo que está puesto acá son consideraciones prácticas que se tiene ya con la experiencia profesional. Entonces, yo les sugiero que lean y cada uno de ustedes tome sus propias consideraciones. Acá, como ejemplo, les he puesto que hay un cambio de dirección por efecto de esta manzana en el circuito principal, pero no necesariamente, digamos, nos da un nudo, sino simplemente es un cambio de dirección que no nos afectaría. Ya en caso que se les presente este tipo de situaciones, por la distribución de manzanas que he visto en algunos planos que han hecho unas distribuciones medio raras. En algunos creo le han puesto un pentágono por ahí, no recuerdo en dónde. Pero bueno, ya, si encuentran esto, no necesariamente es un nudo. Ya, es simplemente un cambio de dirección. Luego, como ejemplo, les estoy poniendo esta situación. Suponiendo, dice, los 40 litros por segundo del ejemplo anterior, logrado por comparación de estos caudales, este de acá es el mayor,
y logrando una distribución como sigue. Le estoy dando esta distribución. 9, 12, 8, 11. Ven ustedes que está casi equivalente, están muy próximos los caudales. Eso es lo que se debe hacer. Y la distribución que le estoy dando ya es, ustedes saben, llega a 40 litros, hay que distribuirlos entre los dos ramales. Recuerden ustedes que estos tramos conducen el agua a los otros nudos. Y este caudal que sale es para abastecer al área de población que está dentro del área de influencia de este nudo. Este caudal de 12 también abastece al área de influencia de este nudo, y así sucesivamente. Pero los caudales, por ejemplo, el 15 y el 16 son los caudales de tránsito que van dentro de las tuberías a abastecer al resto. En las finales, el caudal que entra a 40 debe consumirse el total. Si yo sumo los caudales que salen, me debe dar 40. ¿Ya? El resto de caudales son los que transitan por la tubería para llegar al punto donde van a alimentar. Entonces hay que tener en cuenta esta situación. Luego, nosotros sabemos para los cálculos en la conducción, eso ya lo hemos visto ahí en las clases anteriores, hay que determinar un rango de valores de diámetro. Ese rango de diámetros lo determinamos en base a la velocidad. La velocidad menor, la mínima es 0.6, la máxima 3 o 5 de acuerdo al material. Nosotros estamos utilizando 3 porque es PVC. ¿Ya? Con eso yo voy a calcular mis diámetros. Recuerden ustedes que caudal igual a velocidad por área. ¿Pero a qué es igual el área? I por D al cuadrado sobre 4. Ese es el área, ¿verdad? Si yo despejo el diámetro, yo puedo obtener el diámetro mínimo y el diámetro máximo en función de la velocidad máxima y la velocidad mínima respectivamente. Si yo reemplazo esta velocidad en esto, yo voy a obtener el diámetro mayor, porque el caudal yo lo conozco. Mi caudal es el máximo. Si es la línea de conducción, es el máximo diario. Si es mi línea de aducción, es el máximo horario. Si es mi línea de distribución, el máximo horario. Entonces yo puedo calcular ese rango de valores en diámetro, solo en función conociendo esa velocidad. El cuadrito que debemos formular más o menos para que distribuyan ustedes sus áreas es esto, ¿no? Las áreas, su densidad, su población. Y lo distribuyen nudo por nudo. Área de influencia del nudo 1 y calculan sus caudales. Su doméstico, calculan su caudal. Se supone que el caudal comercial, el caudal industrial, el caudal social que le podemos llamar, el caudal público, que es el riego de jardines, eso, nosotros los conocemos y le podemos asignar directamente, de acuerdo a la ubicación respecto al nudo. Pero lo que sí tenemos que calcular es el doméstico. ¿Ya? Entonces, hay que distribuirlo de esa forma, con ese cuadrito. Bueno, estas son algunas consideraciones que se está tomando, por ejemplo, en esto del método de Hardy-Cross, que por lo general sale en 10 iteraciones, pero no. Si ustedes distribuyen bien sus caudales y asignan buenos diámetros muy aparentes, en 2, 3 iteraciones ya sale. Esto es, por ejemplo, un circuito, la presión de entrada a la red
lo proporciona la línea de aducción. Es decir, para que ustedes calculen la presión de todo el sistema, primero tienen que diseñar la línea de aducción. Es decir, tienen que tener presente la ubicación de su reservorio, el diseño de la línea de aducción con el caudal máximo horario y van a obtener esta presión. Esta presión es la presión de entrada a la red y deben lograr que las presiones sean casi como una tabla, casi horizontal. De hecho, que eso no van a lograrlo. Si yo tengo la ciudad, las presiones me van a dar, bueno, me dará una así, otra así, otra así. Pero por lo general deben lograr o deben tratar de que estas alturas sean aproximadamente las mismas. ¿Por qué razón? Porque eso me va a, digamos, me va a asegurar que la presión de servicio es casi uniforme en toda la red. Porque si me diera, por decirles, una presión, una tabla de presiones como esta, significaría que al inicio tengo unas grandes presiones y al final unas presiones muy pequeñas. Esto no es muy conveniente. Entonces, la idea es tratar de uniformizar las presiones, ¿no? En el diseño. Pero eso ya depende también de cada uno de ustedes, cómo lo consideren. Esto de acá, recuerdan ustedes, esto de acá es por la población actual, la comunidad actual. Esto es un reservorio de, ¿cómo se llama ese reservorio? El de la izquierda, señor Gino. ¿Cómo se llama el reservorio de la izquierda? Reservorio de cabecera, ¿verdad? Y el reservorio que está a la derecha es un reservorio flotante, que acá está alimentando al área futura. Bien, les indiqué estos cuadritos ya, cómo deben diseñar ustedes su red de distribución en base a la distribución de sus áreas. En el ejemplo que se les ha dado también está indicado el cuadrito, cómo deben armarlo, ¿verdad? Para que tengan conocimiento y para que puedan ustedes diseñar. A las finales, su red va a quedar como esta, circuito con dos circuitos, y deben ustedes diseñarlo de acuerdo al método del señor Hardy-Cross. A continuación, lo que se le está poniendo es cómo es el método de Hardy-Cross para que ustedes recuerden. Básicamente está conformada por tramos, nudos y circuitos. La definición de cada uno. El nudo es cruce de dos o más tuberías. El tramo es una sección de tubería comprendida entre dos nudos. Y los circuitos son pues nudos que inician en un punto y terminan en el mismo, pero en el interior no hay tramos, libre de tramos. Las pérdidas de carga en tuberías, nosotros ya sabemos esto. Esta fórmula es la fórmula del señor Bernoulli, ¿no? Tenemos la carga de posición, el Z1, la carga de presión, que es la presión entre el peso específico del fluido, y tenemos la carga de velocidad o energía cinética, que es velocidad al cuadrado entre dos veces la gravedad. Hacemos el balance de energía entre el punto 1 y el punto 2 y obtenemos, digamos, las pérdidas de carga, ¿no? La pérdida de carga es el HF. ¿Cómo calculamos el HF? Ya lo indicamos anteriormente, por Darcy, por Hazen-Williams, y aplicamos esto. Hay que tener cuidado, de repente, si acá hubiera, por ejemplo, una bomba en el tramo, la fórmula de Bernoulli ya no sería aplicable. La que tendríamos que aplicar sería la fórmula generalizada de la energía,
que a este lado lo que tendría que incluirle sería más un H sub A. El H sub A es la energía añadida al fluido, ¿no? Y si por A o B motivos existiera un motor hidráulico por ahí, tendría que restar la energía extraída por ese motor hidráulico. Entonces, esto ya es la fórmula de la energía generalizada, ¿verdad? Pero bueno, nosotros creo que no tenemos bombas en nuestro sistema de distribución, así que no nos preocupemos por eso, pero deben estudiar, no vaya a ser que en el examen venga un problema de este tipo. Bueno, se calcula las pérdidas de fricción, las pérdidas locales con las fórmulas que ya se les ha indicado. Esta es la fórmula general de las pérdidas. El K se lo puede, el K es un coeficiente que se calcula y se lo deduce también de las fórmulas. El Q es un caudal de diseño y el P es un exponente que cada uno de las fórmulas de Darcy o Hazen tiene un valor. Si es Darcy es 2, si es Hazen es 1.8. Pero ¿qué es K? Para que tengan más o menos una idea y no, para que vean ustedes cómo sale. No es muy complicado. En la segunda imagen ya lo vemos cuál es el valor de K y el P. El P es cuando es Hazen-Williams, es 1.85 y la ecuación de Darcy es 2, que también es K. Pero ¿de dónde sale este K? A ver, si nosotros, señor Caleb, me dicta por favor la fórmula del señor Darcy. Bueno, el señor estará pensando ahí. Nosotros tenemos que la fórmula del señor Darcy es esto. Pérdida de carga en función de la velocidad. Esa es la fórmula que nosotros conocemos del señor Darcy. El factor de fricción lo podemos calcular por el ábaco de Moody o con la fórmula del señor Colebrook-White o por iteraciones de la fórmula de Colebrook. F. L, la longitud del tramo, D, el diámetro del tramo, B, la velocidad del tramo y 2G es la gravedad multiplicada por 2. Esa es la fórmula del señor Darcy. Todas las unidades en metros y la pérdida de carga nos da en metros. Pero ¿qué es K? ¿Cómo se obtiene K? Si ustedes ven, tengo el F, el L y el D a la quinta, pero no lo tengo a la velocidad acá. ¿Sí? No lo tengo a la velocidad. Entonces, nosotros sabemos que el caudal, ¿a qué es igual el caudal? A velocidad por área, ¿verdad? ¿Pero a qué es área? Pi por D al cuadrado sobre 4. Ese es el área. ¿No es cierto? Ese es el área. Ahora, si esto es velocidad, esto es el caudal. Si yo despejo velocidad, ¿qué me da? Despejando velocidad me sale 4Q dividido entre pi por D al cuadrado. Listo. Tengo la velocidad. Ahora, si yo quiero reemplazar esta fórmula, de velocidad en la fórmula de Darcy, la velocidad está al cuadrado. Significa que yo debo elevar este término al cuadrado y este término también al cuadrado. Entonces, la velocidad al cuadrado que me sale es igual 4 por 4, 16 Q al cuadrado
pi al cuadrado y d a la cuarta. D a la cuarta. Ahí está. Esa es la velocidad al cuadrado. Luego, esta velocidad al cuadrado ya lo reemplazo en la fórmula del señor Darcy. Y tengo que HF va a ser igual a F L T, pero B al cuadrado es esto, 16Q al cuadrado dividido entre pi al cuadrado por D a la cuarta. Ahora, si yo simplifico todo, yo lo simplifico. D a la cuarta por D me da D a la quinta. Ah, caramba, acá está el D a la quinta. Pi al cuadrado. Tengo el L y tengo el D y tengo el F. ¿Verdad? Entonces, si yo simplifico el 16, lo divido entre pi al cuadrado porque son números. El Q al cuadrado y el D a la quinta. Significa que este término K es igual a todo esto. ¿Lo ven? Es igual a todo eso. Ese es el término K. Es la fórmula del señor Darcy. Si utilizo la fórmula del señor Hassen, me va a salir igual a esto, pero con el mismo procedimiento. Así que no hay nada raro ahí. Luego, hay que tener algunas consideraciones con el método, ¿no? Todo lo que les estoy indicando es para la aplicación del método del señor Hardy. ¿Ya? Hay algunas consideraciones que tenemos que tener. Dice, en caso de reservorio, su cota piezométrica se debe considerar igual a la topográfica en el nivel del agua. Pero ya esas son consideraciones que, bueno, vienen al caso. Pérdidas de carga, y esto es el método del señor Hardy-Cross. Las condiciones de la red nos dice que la suma algebraica de las pérdidas de carga alrededor de un circuito debe ser 0. Entonces, las pérdidas de carga lo vemos ahí indicadas en la pantalla. A las finales, esas pérdidas deben darme 0. Ahora, el gasto o caudal que llega a cada nudo de la red debe ser igual al caudal que sale de ella. Entonces, llega el QE, el caudal QB es igual a Q1 más Q2. Son los caudales en tránsito. Si se dan cuenta, estos son los caudales que están transitando por la red. Pero los caudales de abajo son los caudales que ingresan y salen. El caudal que ingresa es igual a la suma de todos los caudales que salen. Y arriba son los caudales en tránsito, ¿no? Los que nosotros debemos repartir. Ahora, el fundamento del método, bueno, es por cuestiones matemáticas ya. A las finales, el factor de corrección es este, que la diferencia o la variación de la pérdida de carga va a ser igual a este factor. La presión, la sumatoria de los caudales iniciales, dividida entre la sumatoria de los caudales iniciales divididos entre las pérdidas de carga inicial. También se les está colocando cómo es el procedimiento y se les está poniendo un ejemplo. En este ejemplo está desarrollado, se considera el C150, es un problema que está en el Sotelo, es el problema 65, Sotelo de hidráulica. En el problema de Sotelo, el C me parece que es 100, no lo hacen, digamos, a pie de letra. Ahora la fórmula que yo estoy utilizando es la fórmula del señor Darcy, me parece.
y la que debemos utilizar es la del señor Hassen, por lo que es lo que nos indica la norma. Cada uno de estos numeritos dice de la columna 5, la columna 7 y la columna 8, son cómo se ha calculado los valores del cuadro. Si bien es cierto, el cuadro está desarrollado en Excel, la forma de cómo lo deben calcular está ahí. Esto es el problema, ahí está su gráfico, las fórmulas que estamos utilizando y para que ustedes lo verifiquen, lo estudien. Voy a tratar de buscar este problema en el digital que lo tengo, no recuerdo dónde lo he dejado, para entregarles para que también ustedes lo puedan estudiar. ¿Ya? Verifiquen, esto está la iteración 1, ¿ya? La iteración 1 y el resultado le he obtenido en la iteración 7, ¿ya? Y esta es la distribución final de caudales. Así como estos son los caudales, también debo obtener las presiones. ¿Cómo lo obtengo? Recuerden acá que HF sobre Q es este valor, ¿sí? Si yo lo multiplico por el caudal, voy a obtener la pérdida por fricción o la presión en cada uno de esos nudos. Ya podría obtener las presiones. Bien, se les está dejando un problema, pequeño problema, que también está, este problema también está en el Sotelo, me parece. No recuerdo si está resuelto, pero tengan cuidado al resolver, porque los problemas que nosotros debemos resolver es con la fórmula del señor Hassen-Williams, no con la del señor Darcy, ni la del señor, ni cualquier otra, sino con esta. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? En el transcurso de estos días voy a tratar de subir el diseño de una línea de conducción como problema y una línea de aducción para que ustedes tengan conocimiento y con eso ya estaríamos preparados para dar nuestro examen parcial. Así que revisen, estudien. En el examen parcial entra hasta acá. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Bien, si no hay nada, Ingeniero, sí, disculpe bueno, más que nada le quería hacer, como una petición, ya que teniendo en cuenta, creo que la semana que viene, todos nosotros entramos, en parciales. sí, Y según, la fecha de entrega que fue colocada en el RAI está, puesta para el 11 de enero, pues, ¿no? De los cuales solo nos quedaría, como nuestros parciales culminan el día lunes, que vendría a ser el día 9, y estaríamos teniendo 2 días para presentarle todo el trabajo al completo. Pues no sé si es que podría tener en consideración algunos tiempos, como unos 7 días hábiles adicionales para la entrega del trabajo. Eso no, solo se le joven, diga. no es posible, porque se les está acumulando todo a ustedes. De lo que deberían hacerlo solos, ahora lo están haciendo en pareja. Los tiempos quedan igual, señor Harley. Eso Ya, se llama ya, ingeniero, responsabilidad, gracias. señor Harley. ¿Ya? ¿Alguna consulta más? Ingeniero, buenas tardes. Sí, señor Cimarra, dígame. En el examen, ¿será posible llevar algún tipo de apunte o formulario? Solo formulario, señor Cimarra, solo formulario. Nada adicional, solo formulario. Ok, ingeniero, entonces quisiera hacer una consulta sobre los alcances de qué tipo de problemas o ejercicios van a venir en el examen. Señor Cimarra, ese es parte del examen. Ustedes tienen que estar preparados para lo que venga. ¿O algún profesor les dice, jóvenes, les voy a tomar este problema? Creo que no.
No me refiero al tipo de nivel del problema, porque a veces, por ejemplo, en una línea de conducción, a veces se toman muchos criterios, ¿no? Vos, por ejemplo, en el diseño que vamos a realizar, va a ser un trabajo muy extenso. Señor Así es. Simarra, se supone que yo les estoy dando ejemplos y les estoy dando teoría. No les voy a tomar nada de lo que no esté o se haya dicho en clase. Ok, Esa no ingeniero. es la idea. La idea es que ustedes estudien lo que se les está dando. Si les viene este problema, se supone que es un Ok. problema que ya se les dio. Si les Que venga viene, igual. si se les viene otro problema que también se les ha dado, ¿ah? El asunto es que la dificultad del problema es de acuerdo a lo que ustedes han estudiado. Ahora, la dificultad igual al otro son preguntas muy banales las que hacen ustedes, jóvenes. Aparentemente quisieran que se les dé el examen para que lo resuelvan en su casa. De eso no se trata. Tienen que estudiar. Se les está dando las herramientas necesarias para que estudien y desarrollen. Y esto de acá no debe ser raro para ustedes, porque esto de acá es de mecánica de fluidos 2. ¿O no han llevado mecánica de fluidos 2, señor Simarra? ¿Le es nuevo para usted esto? ¿Tienen ustedes problemas en lo que es mecánica de fluidos 2 en tuberías? Me interesaría saber eso. ¿No han llevado, no lo han llevado bien o qué ha pasado? Porque yo asumo que si han llegado a abastecimientos de agua es porque ya han llevado mecánica de fluidos 1, mecánica de fluidos 2, hidrología y drenaje. ¿O tienen algún problema en lo que es diseño de tuberías? Señorita Fachín. No, ingeniero, ya hemos llevado eso en fluidos. Se supone que lo han llevado bien, ¿verdad? Señor Simarra, dígame. ¿Usted ha llevado el curso? Sí, ingeniero, por eso estoy acá. Entonces, ¿cuál es el problema? Simplemente reparsen su cuaderno de mecánica de fluidos y asunto resuelto. La base de nuestro curso es esto: cómo distribuyo los caudales, cómo asumo las áreas. Esa es la base de nuestro curso. Nuestro curso es el diseño de esto, cómo lo distribuyo, cómo calculo los caudales, eso. Nuestro problema no es esto, no es el cálculo de la red, porque eso ya se da por sentado que ustedes ya lo saben. En las redes de conducción, en las líneas de conducción, en las líneas de aducción, el diseño no es problema. Lo que ustedes tienen que tener cuidado es simplemente en considerar ese golpe de ariete. Pero los procesos de cálculo, como tubería simple, tubería en serie, tubería paralelas, eso se supone que ya lo saben. Y si no lo saben, van a tener que repasar. ¿Ya? Bien, jóvenes. Atentos a la lista, por favor. Milagros Cardoso. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ramón Estrella. Presente, ingeniero. Dana Fachín. Presente, ingeniero. Roy Flores. Presente, ingeniero. Buenas noches. Roel González. Presente, ingeniero. Buenas noches. Artur González. Fiorella Horna. Jan Irarica. Buenas noches, ingeniero, presente. Yulisa Mendoza.
Mónica Rodríguez. Presente, ingeniero. Joan Sánchez. Bien, jóvenes, nos quedamos ahí. Terminada la clase, le voy a levantar la clase al Drive para que ustedes ya puedan estudiar. ¿Alguna observación adicional? Bien, la próxima vez que nos veamos será en la universidad a la hora del examen. Eso ya está programado. Bien, jóvenes, nos quedamos ahí.